empezar la transmisión en vivo en Facebook y vamos a iniciar con el video de presentación de nuestra ponente. A todos los que nos están viendo de Facebook, acuérdense que tienen que entrar en Zoom si quieren tener la constancia y poder interactuar en la plática. Y a todos los que estamos aquí, pues vamos a darle inicio ya a nuestro video de presentación de nuestra ponente, la maestra Adi Liñán, que también muchas gracias por estar aquí. Ingeniera Adi Liñán Segura. Es gerente de innovación y fondo de inversión en Laboratorio Sofía, un fondo de tipo Venture Capital que se especializa en inversiones en torno a la salud visual. De igual manera, coordina el área de investigación temprana en el Centro de Investigación de Sofía. Su experiencia profesional la ha llevado a trabajar en áreas como la academia, el gobierno y la industria privada, siempre alrededor de la salud y la innovación, lo cual le ha permitido entender el contexto de la innovación en salud desde una perspectiva general. Estudió la maestría en Administración de Empresas de Biotecnología en la Escuela de Administración de Grenoble en Francia. Es egresada de Ingeniería en Biotecnología por el Tecnológico de Monterrey y ha publicado diversos artículos de ciencia e innovación para algunos periódicos y revistas nacionales, así como artículos científicos en journals internacionales. Con ustedes, la ingeniera Adi Liñán Segura. Pues perfecto, bravo. Gracias, Muchas gracias, maestra, por estar aquí con nosotros y pues le dejo aquí la palabra para que nos pueda compartir a todos su experiencia. Muchísimas gracias. Me dio mucho punch ese video como para entrar y compartir con ustedes el día de hoy esta plática. Bueno, no sin antes agradecer, por supuesto, a Ramón Willman, a Keila y obviamente a todos los organizadores de Emprencux por este espacio. Y esperando que esta plática con ustedes, esta charla con ustedes, pueda dejarles algo que se lleven para el resto de sus vidas, en alguna forma que empiecen las personas que no han tenido contacto con Venture Capital, al menos que esto se lo lleven muy claro. Y bueno, pues con esta primera breve, digamos, introducción de lo que yo esperaría, a mí también me gustaría que seamos lo más interactivos posibles. Yo sé que como somos muchos digamos, en la conferencia, a veces es difícil ver sus caras, en fin, y yo sé que esto mejor busquemos la manera de que vía chat yo lea más bien sus opiniones, ¿no? Vía chat me pueden escribir. Voy a quizá hacer algunas preguntas, mucho buscando la manera de interactuar con ustedes para que no se sienta como una presentación donde yo hablo y bueno, y no hay más, ¿no? Entonces, con eso, pues, para que estemos atentos y que usemos mucho esta herramienta del chat para escuchar sus opiniones, sus comentarios al respecto. Y fíjense que una de las cosas, tengo preparada una presentación y todo esto, pero me gustaría conocer a ustedes desde su perspectiva. Si ya han escuchado este término de Venture Capital o capital riesgo en español, a veces se le dice así, ¿y qué es lo que piensan cuando escuchan en este concepto Venture Capital? No sé si alguien por ahí nos pueda compartir en el chat. Quisiera saber desde su perspectiva qué es lo que entienden, ¿no? ¿Qué es lo que les llama la atención, ¿no? Ahorita no hay, digamos, respuestas buenas o malas, más bien quiero sondear lo que desde la perspectiva del público que tenemos el día de hoy entiende, ¿no? Y a partir de ahí ir construyendo. Estoy recibiendo un comentario que dice capital a fondo perdido. Es un término interesante, no precisamente Venture Capital se refiere a fondo perdido. De hecho, el Venture Capital sí busca una retribución financiera, sin embargo, no lo carga al principio de la inversión. Ya les explicaré cómo es que funciona esta parte, pero gracias, Jorge, por el comentario. No necesariamente es fondo perdido. Riesgos de inversión, nos dice Stephanie.
Definitivamente, Stephanie, quiero decirte que el Venture Capital tiene mucho que ver con la mitigación del riesgo en las inversiones. ¿Con qué nos referimos a mitigación del riesgo? Nosotros en Venture Capital, o cuando le decimos capital riesgo en español, significa que estamos tomando un riesgo que quizás que se percibe un poco mayor a lo que pudieran ser otros tipos de inversiones con las que nos comparamos, que es el siguiente nivel que les llamamos private equity, en las que son inversiones en empresas mucho más consolidadas, que ya tienen una historial de éxito detrás, versus lo que vemos en Venture Capital, que en general son inversiones mucho más en etapas tempranas, en empresas que están desarrollando tecnología, en empresas que están desarrollando quizá o explorando un modelo de negocios. Y como todavía no hay esa, digamos, estamos explorando algo nuevo, no hay esa certeza, eso le llamamos en español capital riesgo, en inglés venture capital, pero sí se refiere a esta etapa un poquito más temprana donde la mitigación de riesgo es algo importante. Recibido otro comentario y quizá con esto cierro esta pregunta. Nos dicen, Miriam, estrategias de inversión. Definitivamente, Miriam, Venture Capital es una de muchas estrategias de inversión en las que se busca principalmente apoyar proyectos que están despegando, pero proyectos que también prometen un crecimiento que nosotros a veces hasta catalogamos como un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, les agradezco mucho a los participantes. Voy a seguir haciendo preguntas abiertas para poder seguir interactuando, pero digamos, para poder hacer esto un poquito más, pues más al alcance de todos, ¿no? Y de todo el público. Antes de seguir inclusive con la presentación, creo que algo que me gustaría compartirles de manera muy, digamos, como muy transparente de mi parte es cómo yo llegué a estar aquí, que no fue algo necesariamente inmediato, que no es necesariamente algo que todavía que esté muy consolidado en el país. Y creo que hace sentido conocer esta historia porque de alguna manera los va a posicionar si les interesa, pues seguir investigando sobre de la oportunidad inclusive de trabajo que pudiera haber en algún futuro, también estar de este lado de pues del ecosistema, ¿no? Yo, como lo leyeron o lo escucharon en el video, hice una maestría en administración de empresas de biotecnología con ese enfoque, porque, bueno, la biotecnología siempre ha sido una pasión, ¿no? La ciencia biológica, entender a nivel molecular cómo es, hasta inclusive yo le digo el milagro de cómo interactúa en ese espacio la vida, se vuelve algo maravilloso, ¿no? De entender, y esa pasión es la que me movía hacia estudiar ingeniería y biotecnología. Ahora, cuando estudié la maestría, yo tuve la experiencia muy favorable de terminar y trabajar un tiempo en un proyecto donde me invitaron a participar, donde les voy a ser muy honesta, yo no sabía qué era lo que iba a ser ese proyecto. Sin embargo, fue cuando yo entré al tema de inversión de capital riesgo, venture capital, en Francia, y ahí es donde yo aprendí digamos, esta parte del desarrollo profesional. ¿Qué es de relevante? ¿Qué era relevante? ¿Por qué se necesitaba un perfil como el que yo tenía, ¿no? Una persona que haya tenido una ingeniería de base con una maestría en administración. Se buscaba encontrar proyectos de desarrollo tecnológico que podían estar ubicados como, principalmente son startups o empresas que ya están consolidadas, que ya tienen una tecnología que están desarrollando, consolidadas en el sentido en que están operando, son empresas reales, no son conceptos todavía, ¿no? Por eso, a eso me refiero con consolidado, pero que le podemos dar hasta un nivel más avanzado, pero en este sentido nosotros buscábamos empresas de reciente creación con estas tecnologías, obviamente el tema de ciencias de la vida, por eso un perfil como el mío llegó ahí, cayó en ese espacio, y buscamos entender el potencial de la tecnología que estaba desarrollándose al tratar de entender también la necesidad del mercado que se estaba atendiendo y de analizar pues la robustez de la tecnología que se estaba poniendo sobre la mesa para analizarlo, ¿no? Entonces,
era un análisis, o es un análisis, hasta este momento lo puedo decir, que no se basa solamente en la parte técnica de la tecnología per se, pero también en un aspecto de un modelo de negocios y un aspecto financiero. O sea, es importante mencionarlo porque muchas veces cuando hemos tenido experiencia hablando con perfiles muy técnicos, se olvida quizá darles estos elementos de la parte de la importancia de cómo hacer fit con un modelo de negocio que pueda hacer sentido a la hora de comercializar el producto, el servicio, la plataforma en que estemos analizando en cuestión, y también cómo van a ser los márgenes de ganancia, cómo va a ser el crecimiento de este producto en el mercado, producto o servicio en el mercado, ¿no? Entonces, es algo que no se tiene que perder de vista, sobre todo cuando estamos hablando en análisis de estas inversiones, y pues en ese sentido es importante considerarlo desde toda esa perspectiva, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, así es como yo entré en este mundo, obviamente aprendiendo del caso de este banco de inversión en el que yo estuve trabajando en Francia. Posteriormente, ahora en México, casi 10 años después, tengo la oportunidad de volverlo a hacer, pero ahora desde un fondo corporativo. Yo antes, como les mencionaba, trabajaba en un banco, era un banco de inversión, pero ahora es un fondo corporativo. A ver, y entonces aquí es donde quiero hacer ya la pausa para enseñarles la presentación que traigo y también hacer estas diferencias de lo que hace relevante lo que hacemos desde Sofía con el Venture Capital. Entonces, unos segundos para poder compartirles pantalla. A ver, dame un segundo. Ok, ahí estamos. Y voy a compartir toda la pantalla. Me voy para atrás porque estaba más adelantada. Aquí es el nombre del fondo el que yo represento, se llama Sofía Innovation Capital. Como ustedes verán en esta pantalla, estamos fondeados, un fondo corporativo de la empresa Laboratorio Sofía, que es una farmacéutica especializada en la salud visual. Es una farmacéutica que ha tenido mucho éxito también en consolidar su modelo de negocios. Tiene tiempo desde que se fundó, creo que ya estamos cerca de los 75 años de historia, siendo líderes. Ahora somos líderes en el mercado, en el segmento oftálmico en México y en Latinoamérica. Entonces, hemos tenido éxito y bueno, por supuesto que es seguir consolidando ese éxito, seguir construyendo sobre ese éxito. Y una de las iniciativas que sale para poder atraer la innovación a la empresa de manera más ágil y sobre todo innovación es más disruptiva. Es algo importante de comentarles y les seguiré platicando más adelante sobre esto, la definición de cómo nosotros lo vemos hacia la disrupción y qué áreas nos interesan. Se hizo este fondo y es el fondo que ahora dirijo. Entonces, voy a continuar platicándoles sobre el tema de Venture Capital, pero cómo hace diferencia verlo desde una perspectiva meramente financiera hacia una perspectiva corporativa. ¿Qué es lo que cambia? Y creo que es importante, para mí es muy importante comunicárselos a ustedes para que también entiendan siempre cuando estén interesados, llegue ese momento en que ustedes busquen financiamiento, entiendan lo que el otro inversionista o el perfil de quien les está proponiendo un financiamiento, qué perfil tiene, qué está buscando detrás de esta participación. Muchas veces no es solamente la parte financiera, sino hay otros temas que se tienen que analizar, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros sí somos distintos y es parte de ahora lo que les quiero compartir. Brevemente ya les platicaba el concepto general. La presentación la tengo en inglés porque la uso para diferentes públicos, pero creo que todos podemos agarrar y recibir las ideas principales, ¿no? Venture Capital sí está enfocados en startups, son estas empresas de reciente creación con un enfoque tecnológico, pero que se justifica una startup con una diferencia a una empresa mediana o pequeña, es que el potencial de crecimiento es exponencial o es muy atractivo, por lo mismo que está soportado en las tecnologías, ¿no? O en la manera en cómo la tecnología va a ir abriéndose camino en el mercado en el que están en cuestión, ¿no?
Sí mitigamos el riesgo, ¿se acuerdan que lo comentaba al principio? Y una de las cosas que nosotros pedimos a cambio, en general, o sea, no necesariamente siempre es así, pero en general se busca un porcentaje de la participación de la startup, es decir, nosotros pedimos una parte de las acciones, no necesariamente mayoritarios, de hecho nosotros nos vemos como inversionistas minoritarios, y en muchos de los casos también pedimos derecho a voto para que nuestra voz y nuestra opinión sea contada, dada la experiencia que tenemos en el medio, ¿no? Entonces, son conceptos que los que quiero ir poniéndoselos para que ustedes vean cómo es que desde la perspectiva de la mitigación de riesgo estamos nosotros buscando esa mitigación, ¿no? Entonces es porcentaje en las acciones, digamos en la participación a través de acciones y derecho a voto o participación en la asamblea. Entonces, bueno, conceptos que vale la pena ir pensando, sobre todo cuando estamos muy enfocados en la tecnología, a veces estas otras aristas no las tenemos en cuenta, entonces son de vital importancia. Ahora, ¿se acuerdan que les estaba diciendo que hay una diferencia entre lo que es la parte de venture capital financiera pura a lo que nosotros hacemos en Sofía ahorita como un fondo de inversión corporativo? Entonces, ¿cómo se visualiza esta diferencia? Es lo que aquí les quisiera yo explicar. La primera parte de lo que ya les he comentado hasta este momento sí está en el venture capital tradicional, mucho más enfocado a la parte financiera, los retornos financieros, y versus lo corporativo. Nosotros en el corporativo buscamos, sí la parte financiera es importante, pero no es la decisiva y no es la final. Y aquí ven las definiciones que yo les pongo. Somos un brazo de la compañía. Respondemos a objetivos estratégicos que desde la compañía se consolidaron, que se pusieron. Por ejemplo, el impulsar la investigación y desarrollo que realizamos. Por ejemplo, es uno de los ejemplos. No necesariamente es el único, pero es uno de los. Otro tema que para nosotros es fundamental es conocer más de ese segmento en el que nos estamos incursionando a través de la inversión con ustedes. Voy a poner el caso en oftalmología y tal vez usando este interés que tenemos en biotecnología. Hay una oportunidad en explorar terapias génicas, hay una oportunidad en explorar terapias celulares para tratar ciertas patologías de la retina. Y es algo que desde nuestra parte interior no lo hemos directamente explorado, pero son segmentos, gracias a Venture Capital, sí se podrán explorar participando en estas inversiones. Entonces, ese conocimiento que de alguna manera obtenemos al participar, a ser un inversionista, tanto pasivo o activo inclusive, es muy valioso para nosotros. Entonces, son desde la expectativa de este perfil que les estoy escribiendo, pues, digamos, atributos que suman a la decisión de estar participando en este tipo de financiamientos. El rol, como les decía al principio, de tener un rol en el comité ejecutivo, en el consejo ejecutivo de administración de la empresa, y por supuesto la parte de cómo a la hora de que nosotros nos salimos de la inversión, obviamente buscamos la salida de la inversión con una ganancia, o buscando esta ganancia, capitalizando el incremento del valor de lo que, si nosotros entramos a un precio y la empresa crece y salimos a un precio más alto, pues ahí hay un retorno interesante. Esos retornos los buscamos, por supuesto, altos, lo más altos que puedan, pero además a esto, una de las cosas que estamos poniendo sobre la mesa es que puede ser un prospecto interesante de hacer un tipo de alianza comercial, inclusive una adquisición, de comprar la empresa como tal, si es que eso es algo que es interesante para ambas partes, ¿no? Entonces, son diferencias bastante sustanciales entre lo que es un venture capital tradicional y lo que es un corporativo, y recordarles que nosotros, el Laboratorio Sofía, vía Sofía Innovation Capital, somos un corporate venture fund, como dice aquí en este slide. Voy a hacer nada más un paréntesis antes de continuar. Me gustaría, yo ahorita no voy a ver las preguntas en el chat, pero si tienen preguntas, váyanlas escribiendo, y en el momento en el que yo considere hacer una pausa de hasta aquí, hacer una reflexión, ya estarán sus preguntas escritas, y entonces así no se les olvida como irlas poniendo a lo largo de lo que yo les estoy compartiendo, ¿va?
Entonces, regreso entonces al tema. ¿Por qué nacen los fondos de Venture Capital corporativos y por qué creemos, también es algo que quisiera compartirles, creemos que cada vez van a ser una estrategia que será acudida de manera más común, ¿no? Ahorita es algo reciente, no hay mucha experiencia en el país usando esta estrategia. Yo conozco pocas empresas en México que tienen esta estrategia, además de Laboratorio Sofía, por supuesto. Por ejemplo, sé que Bimbo tiene un fondo de inversión corporativa, el grupo Alsea también, nosotros, y por supuesto que cada quien enfoca su fondo a responder este tema estratégico que les comentaba. Entonces, es importante esto conocer y poder diversificar los esfuerzos. Nosotros, por estar en la farmacéutica y en la farma, pues nuestro enfoque sigue siendo y seguirá siendo en atención a la salud visual, ¿no? Entonces, rápidamente les platicaba un poco al principio por qué nació esto. Si recordarán, lo que planteaba yo es, nosotros teníamos una necesidad de atraer innovación de manera más cercana a la empresa y que no entraba de forma natural dentro de nuestros procesos. Entonces, por esto se crea este brazo estratégico como un fondo de inversión. Los demás conceptos ya se los he ido comentando sobre nuestro interés de retorno financiero, pero también nuestro interés estratégico. Ahora, algo que es importante compartirles con ustedes es que al aliarse o al buscar financiamiento del tipo Venture Capital corporativo, el emprendedor recibe un acceso a conocimiento y a un aliado que ya tiene mucha experiencia en la industria en la que ellos están. Entonces, no solamente es el acceso al capital o el acceso al dinero, sino también es formar alianzas, o ir sumando partners que te van a ayudar a, digamos, sortear obstáculos que se van a ir presentando a lo largo de lo que es la travesía de ser un emprendedor. Entonces, eso es parte de lo que traemos a la mesa y creo que definitivamente y sabemos que somos aliados interesantes, sobre todo en los segmentos en los que estamos aportando, ¿no? Que una vez más es el tema de la salud. Ahora, aquí quizá voy a entrar en algo un poco más técnico, que no me quiero detener mucho en el proceso per se, pero traigo otras slides donde explicamos mejor el proceso, pero son conceptos que vale la pena tener, ¿no? Muchas veces cuando estamos desarrollando una investigación y quizá probando un prototipo o el concepto de la tecnología que se está proponiendo, necesitamos tener acceso a capital, ¿no? Y también es importante comentarles que hay muchas etapas en las que se necesita este acceso a capital y un acceso a capital muchas veces de maneras que tienen o que ofrecen diferentes características. Nosotros buscamos entrar en startups que tienen ciertas características donde, por ejemplo, la propiedad intelectual ya está al menos protegida, se tiene una estrategia clara de lo que se va a proteger. No necesariamente tiene que ser ya el número de patentes, pero sí que los fundadores entiendan qué están protegiendo, por qué, quizá todavía es un secreto industrial. En fin, o sea, es tener bien analizado y bien comprendida esa estrategia de propiedad intelectual, ¿no? Que es un activo importantísimo para las startups en este nivel. Además del entendimiento de la estrategia de propiedad intelectual, ¿qué más estamos buscando? Un equipo consolidado, un equipo que tenga experiencia en la tecnología, en el desarrollo de la tecnología que está proponiendo. Hay puntos extra, y lo llamo así como puntos extra, cuando nosotros estamos hablando o hablamos con equipos que ya tienen inclusive experiencia creando otras startups, otras empresas,
y que suman un equipo multidisciplinario donde tienen una parte técnica fuerte, pero también tienen un perfil de una persona de negocio, no solo por tener la credencial de que ya es, no sé, un licenciado en administración de empresas, sino que ha tenido experiencia lidiando con este tipo de desarrollos, de modelos de negocio, ha inclusive hecho otras startups y las ha vendido. Esos son puntos extra y de hecho son gratamente apreciados por nosotros porque nos habla de que es un equipo fuerte, es un equipo sólido, es un equipo que te va a poder enfrentar obstáculos y va a poder sortear. No pretendemos que un fundador, sobre todo inclusive cuando hablamos de estas tecnologías, que una persona domine todos los temas. O sea, de hecho, es muy difícil encontrar a alguien así. Pero buscar equipos fuertes que de forma multidisciplinaria se complementan hace una diferencia y definitivamente brinda confianza a los inversionistas, ¿no? Esto será bien recibido. Hasta aquí voy a abrir el chat, voy a ver si tenemos comentarios que valga la pena retomar. Un comentario, voy a leerlo. Creo que por estas estrategias son exitosas porque me imagino que ayudan a disminuir el pago de impuestos. ¿Será? Mira, Jorge, principalmente, si hay una parte de... No está tan directo el tema de pagos de impuestos y me voy a poner un paréntesis en cómo ha sido distinto inclusive en otros países el impulso a este tipo de financiamiento. O sea, nosotros hemos observado en otros países cuando inversionistas deciden hacer inversiones en esas etapas tempranas, hay un apoyo o ha habido apoyo directamente, ciertas estrategias de gobierno para darles sí estímulos fiscales a los que están invirtiendo, que están abordando el riesgo, porque realmente como son etapas tempranas siempre hay un riesgo mayor. En México en el momento no tenemos este tipo de acceso. Ahora, la realidad también ha sido, y un poco es como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? O sea, la realidad también ha sido que nuestra historia viviendo Venture Capital en el país es muy nueva. Y también, a ver, voy a poner en perspectiva, el Venture Capital empezó, o digamos, se hizo popular entre la década, finales de los 60s, inicios de los 70s en Estados Unidos. Entonces, tampoco es una estrategia que ha sido, que tenga cientos de años, ¿no? O sea, es relativamente nuevo ahora. Ha sido muy exitoso digamos, en otros países, en otros ecosistemas, y eso ha ayudado pues, a que el gobierno también haya identificado que eso que tiene éxito, que está ayudando a desarrollar empresas de base tecnológica con un éxito importante y con un impacto importante en el país, y pues también dar cierto tipo de apoyos, ¿no? Por ejemplo, Israel, uno de los países donde el gobierno brinda muchos apoyos, por ejemplo, no directamente en la parte fiscal, pero una de las cosas que ha hecho es pone, y sobre todo ciertos segmentos, en salud es uno de ellos, donde tú como inversionista puedes poner, voy a decir un número, puedes poner $500 y el gobierno de Israel también te pone otros 500 para que la empresa de Israel que nació en ese país se beneficie mayormente, ¿no? Y el gobierno pues también funge como un observador que las cosas se vayan haciendo correctamente. Entonces es algo de lo que es importante compartirles, pero también responde pues a que tenemos poca experiencia como país explorando estos modelos, ¿no? Y como les decía, o sea, realmente no nos podemos comparar en número ni en montos de lo que se hace inversión en Venture Capital en otras geografías, ¿no? Entonces, una pregunta que también estamos hablando hasta aquí es, ¿qué consiste la propiedad intelectual en la empresa? Es una pregunta muy buena en el sentido de que cuando hay que recordar que la empresa tiene activos, que es básicamente donde nosotros estamos valuando o que le dan un valor, una parte del valor a la empresa. O sea, pero bueno, voy a tratar de ser más específica. Estos activos
pueden ser infraestructura, las máquinas que compraste, el equipo de diagnóstico, inclusive el bien raíz, ¿no? O sea, el edificio que pudiera estar a nombre de la empresa y que es un activo, tiene un valor tangible. Hay otros activos que son intangibles, es decir, que no, materialmente no los podemos tocar, evidentemente, y ahí es donde hablamos de la propiedad intelectual. Ahora, si recuerdas y si piensas en un modelo de negocio en una empresa, ese intangible muchas veces es saber cómo tenemos voy a poner un ejemplo, cómo tenemos una solución que resuelve un problema y esa solución puede ser una tecnología y está resolviendo un problema, una necesidad. Esa tecnología se puede proteger a través de patentes, se puede proteger a través de un diseño industrial, se puede proteger a través de un secreto industrial, legalmente. Entonces, es parte de lo que nosotros también consideramos como activos dentro de la empresa y eso es evidentemente parte del análisis a la hora de tomar decisiones de inversión. Otra pregunta que tengo es, ¿qué etapas de TRL adquirimos? Supongo que adquirimos, ¿no? Dice, de TRL adquieren tecnología. Ileana, voy a hacer un poco más específica, un poco más adelante. No te puedo decir, es TRL 3, 4, porque ahí no es tan cuadrado. Pero sí te voy a contestar esa pregunta más adelante. En el caso específico de salud, porque en salud se ve un poco diferente. Pero no lo olvido, Ileana, te voy a atender esta inquietud. Dice, la evaluación de la propiedad intelectual debe estar ratificada por un corredor público. Fíjate que es una pregunta interesante también, porque no es eso. Nosotros tenemos varias metodologías. Hablo al hablar de la evaluación, que aparte el tema de la evaluación al principio parece un aspecto truculento, porque unos dicen que es una ciencia y otros dicen que es un arte. Yo digo que es una combinación de las dos. Definitivamente siempre es un tema truculento porque puede percibirse algo ambiguo. Voy a poner un ejemplo que voy a hacer mi mejor esfuerzo para que sea claro. Pero vamos a poner el ejemplo de una casa, ¿no? Imagínense que ustedes quieren comprar una casa. El dueño de la casa pone un precio, ¿no? Un precio de venta. Tú como comprador revisas la casa, dices, ¿vale este $1,000,000 que dice que vale digamos, el dueño? O si estoy revisando, oye, me doy cuenta que la tubería ya está vieja. Oye, me doy cuenta que hay humedad. Me doy cuenta que tengo que invertir para poder arreglar. Entonces, yo como comprador, pues no le doy el valor de $1,000,000, sino le voy a dar, o sea, les digo, son ejemplos, voy a darle 800,000 porque creo que voy a tenerle que aparte invertir 200,000 para ponerla al tiro, ¿no? Entonces, es un tema también de negociación donde creo que vale y ahora, no necesariamente estamos casados con atorarnos en una discusión de evaluaciones cuando estamos revisando startups, porque mucho tiene que ver también la forma en cómo de manera legal buscamos que siempre el fundador y los fundadores se sientan cómodos, porque muchas veces estamos evaluando en un potencial, ¿no? Justamente es cómo esta solución va a llegar a tener una disrupción en el mercado y tiene un potencial enorme. Todos lo vemos, pero no sabemos cómo medirlo realmente, porque es información con la que no contamos en este momento. Entonces, en ese sentido, muchas veces también nos apoyamos de ciertos atributos legales para no discutir la evaluación en ese momento, sino quizá poner un rango y regresando al ejemplo de la casa, podemos decir, mira, pues yo creo que va a valer entre 800 y 1,000,000, ¿no? Vamos viendo si la casa no se le cae la pared en un mes, que yo pienso que tal vez pueda pasar, pues entonces te pago un poquito más y vamos completando esta evaluación que estamos diciendo. Entonces, a lo que voy es que hay diferentes modalidades de poder abordar este tema y esta discusión, quizás no tan temprano, sobre todo cuando son startups muy de reciente creación, donde hay mucho más que desarrollar y hay muchos obstáculos que sortear.
es muy ambiguo entrar quizá en una discusión en este momento, pero hay, como les decía, estos atributos que nos ayudan a sortear ese tema, ir construyendo juntos, porque al final se trata de ver como la dirección hacia donde vamos y, digamos, el premio final de que sea exitoso en el mercado, que llegue al mercado, que se cotice bien. Y eso es lo que todos buscamos, ¿no? Entonces, si logramos eso, la discusión de la evaluación hace 3 años ya no es tan relevante, ¿no? Entonces, eso es parte de la historia de vivir con una startup. Bueno, voy a dejar ahorita por el momento estas preguntas. Voy a regresar un poco a la parte anterior, donde quiero explicarles sobre cómo nosotros en Venture Capital hemos estado viendo, y en tema de salud, diferentes áreas de inversión. En las inversiones de salud, esta es información que yo obtuve de otra base de datos que se llama CVI Insights, no es información, bueno, aquí está la fuente, no es información que nosotros creamos, pero sí nos apoyamos muchísimo de bases de datos siempre, tratar de tener números más confiables. Pero bueno, dentro del mundo de la salud, nosotros dividimos o hemos dividido, los inversionistas hemos dividido en diferentes categorías. Ahorita son esas categorías, no quiere decir que son las únicas que existen, pero son categorías que están llamando mucho la atención a los inversionistas. Y podemos, como les decía, estos son tamaños de mercado mundiales. Entonces, por ejemplo, segmento de dispositivos médicos, devices, es el más grande hasta la fecha, en donde estamos identificando un boom de desarrollos y un boom también de adquisición. Y esto se elevó en específico gracias a la pandemia, porque también ha ayudado, y como ustedes ven ahí, la telemedicina en el tercer nivel. La telemedicina también vino a incrementarse y vino a ser adoptada de manera más ágil. Y estas dos se complementan, los dispositivos médicos, la telemedicina, por supuesto, en el segundo nivel también, no me lo saltaba, tema de tecnologías de la información en salud. Entonces, son los 3 segmentos que ahorita están, digamos, siendo más interesantes y de hecho tienen un muy buen tamaño de mercado. Estos números que les comparto son en billions of dollars, que son miles de millones de dólares si lo convertimos, ¿no? Entonces, hay otros segmentos también interesantes como la salud de la mujer, que está llamando mucho la atención y se me hace muy interesante recalcarlo. Inteligencia artificial o aplicaciones de inteligencia artificial. Todo lo que es, le llamamos omics, pero son tecnologías de secuenciación, tecnologías de análisis genético. También está dentro de los segmentos interesantes. Y la parte de salud mental, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, cifras muy interesantes. Te las comparto porque desde la perspectiva de los emprendedores, saber que su startup puede estar catalogada entre estos segmentos de manera natural, siempre es digamos, es un plus más, como les decía, es un check más a la lista de todo lo que los inversionistas o la manera de cómo traer capital de forma más rápida. A ver, que ya no le puedo dar next. Algo pasó. A ver. Ya. Ok. Ok, hasta aquí, bueno, era parte de lo que yo quería comentarles un poco sobre los mercados, o bueno, los segmentos en donde nosotros vemos mucho potencial para el tema de salud e inversión en salud. Y estoy viendo que se nos está yendo el tiempo, o sea, se está pasando rapidísimo. Quiero hablar un poco más de lo que nosotros como fondo de inversión estamos visualizando, y aquí te voy a contestar, Ileana, una de las preguntas que me decías como el TRL o la parte de la robustez de lo que buscamos. A ver, regresando a lo que yo les platicaba, dentro de Sophia Innovation Capital buscamos inversiones en salud visual, pero tenemos áreas prioritarias dentro de salud visual. Aquí están, aquí se las muestro: glaucoma, ojo seco, problemas de retina y error refractivo.
Sin embargo, no son los únicos, definitivamente observamos o vemos alrededor. Pero ¿por qué lo comparto y por qué hago mucho énfasis en esto? Cada inversionista que ustedes podrán tal vez encontrar va a tener prioridades. Por el perfil que tenga que responder. Puede no ser corporativo como nosotros, ¿no? Pero puede ser un venture capital financiero tradicional que tenga otros tipos de prioridades. Por ejemplo, se siente cómodo invirtiendo en tecnologías de la información, o se siente cómodo invirtiendo en dispositivos médicos. Cada perfil es importante que ustedes como emprendedores sepan esto de primera mano para que también entiendan que hacen fit, la propuesta que ustedes les van a hacer hace fit con lo que el inversionista está poniendo, ¿no? Está buscando. Y esta siguiente slide responde la pregunta que me hacían hace rato. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que tratamos de abordar? ¿Qué necesitamos que tenga una vez que estamos visualizando estas oportunidades? Obviamente, como les acabo de compartir, que la tecnología o el desarrollo esté dentro del área prioritaria que nosotros hemos mencionado anteriormente. Miren, aquí le puse familia consolidada de propiedad intelectual, pero yo les hablaba al principio que tengamos que tener esta claridad de la estrategia de cómo estos activos intangibles se van a ir protegiendo, pero también se van a ir creciendo, ¿no? Y el potencial que tienen esto. O sea, cuando un fundador entiende esto, brinda seguridad, brinda un comunicado, un mensaje claro de que sabe dónde está el valor de su compañía, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, en términos de los TRL, y quizá aquí viene ya más directo, en salud nosotros buscamos que los datos que tengan para confirmar el potencial que ustedes están defendiendo, que ustedes están tratando de comprobar, tenga o venga con nosotros al menos con datos preclínicos robustos, digamos, datos preclínicos bien analizados. No pedimos que la tecnología llegue hasta unos estudios clínicos donde están evidentemente analizando el efecto con los humanos, pero sí en animales. Ese es lo mínimo que nos gusta observar. Ahora, ahí es un reto, porque muchas veces varias startups se pueden quedar inclusive, depende de la perspectiva, porque a veces no todos tienen que probar en animales, pero inclusive el poder fondear los estudios preclínicos puede ser retador. No todos los fondos te van a dar dinero para hacer los estudios preclínicos, porque buscan cierto grado de certeza, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. Aquí, en algunos casos, hemos observado que hay empresas que logran consolidar sus estudios preclínicos vía convocatorias de gobierno o algunos otros apoyos de capital ángel, ¿no? Y bueno, entender bien el modelo de negocio, porque no buscamos solo basar la decisión en la pura tecnología, sino que también los fundadores conozcan la necesidad del mercado que está detrás y cómo la van a abordar, porque no es todo la parte tecnológica, no es también cómo de alguna manera se generan alianzas, cómo estamos buscando la comercialización que se logre, ¿no? En fin, todo esto es parte a muy grandes rasgos de lo que nosotros buscamos cuando estamos revisando empresas. Y aquí nada más, cada inversionista tiene también tickets de participación, tamaños distintos. Nosotros en Sofía nos sentimos cómodos entre $500,000 y hasta $2 millones en participar. Siempre y cuando, por supuesto, esto esté comprobado y esté alineado a lo que buscamos dentro de las tecnologías de salud visual. Esto ya lo comenté sobre los beneficios y la experiencia. Hasta aquí, una de las cosas con las que me gustaría cerrar es buscar que los aliados que ustedes como fundadores estén buscando, que estén logrando hacer, les traigan otro tipo de beneficios más allá que solamente la parte financiera, ¿no? Y estos beneficios se pueden capitalizar de muchas formas, ¿no? Nosotros
ofrecemos, por supuesto, esta experiencia en la industria oftálmica, este conocimiento de nuestros mercados en los mercados en Latinoamérica. Inclusive podemos contemplar un acceso a esos canales. Tenemos, tenemos un espacio de desarrollo y investigación, un edificio específicamente dedicado a eso, lo cual en muchos casos puede ser una ventaja aliarte con alguien como nosotros. Y bueno, buscamos cada vez más tener este espíritu de transformación hacia la innovación y bueno, es parte de las ventajas de los aliados. Ahora, hasta aquí creo que voy a hacer otro breve espacio para revisar preguntas que están saliendo. Por ejemplo, adquieren propiedad intelectual. No, una vez más, quiero comentarles, el tema de la propiedad intelectual es importante para comprobar o corroborar que se entiende el valor y se tiene protegido ese valor de la empresa, de la startup en cuestión. Nosotros como tal, lo que pedimos a cambio es acceso a la participación de la empresa. O sea, vamos a poner un ejemplo. Normalmente cuando tú generas una empresa, se dividen las acciones entre los que la fundaron, ¿no? Vamos a suponer que tenemos dos fundadores, entonces 50% de las acciones es de uno, Juanito, y el otro 50% es de María, ¿no? Entonces, cuando entra un inversionista nuevo, pues tanto Juanito como María se diluyen, porque ya no pueden tener el 100% entre los dos, sino entra un inversionista nuevo y se tendría que diluir entre tres actores, ¿no? Por supuesto, la manera en cómo se diluye es parte de la discusión que les comentaba al principio, es cuánto el nuevo inversionista va a poner para comprar, o un tipo, realmente es como un tipo compra de acciones para que él tenga también un porcentaje de la empresa como tal, ¿no? Entonces, ahí es donde esa es la manera en que nosotros buscamos participar. La propiedad intelectual sigue estando a nombre de la empresa, no es a nombre del inversionista per se, o sea, no va a ser a nombre de Sophia Innovation en ningún momento, ¿no? O sea, y son formas en las que nuestros perfiles de Venture Capital en general funcionamos. Siempre puedes encontrar diferentes perfiles. Es importante entender muy bien, desde la perspectiva del fundador, qué es lo que el otro inversionista está esperando a cambio, ¿no? Entonces, nosotros buscamos participación en la empresa, ¿no? Por supuesto, a cambio del financiamiento que está buscando y también poder participar en el board, ¿no? Otra de las preguntas que tenemos es, ¿de qué forma impacta el cumplimiento de la normativa sobre el acceso a recursos genéticos conforme al protocolo de Nagoya? ¿En qué selección de las tecnologías se adquieren? Mira, lo que pasa es que en primero no nos hemos enfrentado a un caso en específico donde los recursos genéticos sean propiamente activo de la empresa o que tengamos este obstáculo. Ahora, creo que tu pregunta, bueno, si me pudieras explicar un poco, tal vez dame un ejemplo en qué caso podría hacer ruido y yo te contestaría la manera en que lo podríamos abordar. Quizá me llamaría la atención poder explicar un poquito más a fondo esto, ¿no? Dice, ¿algún empleador anterior o un miembro del equipo podría reclamar propiedad intelectual de la compañía? Esmeralda, gracias por la pregunta. Fíjate que normalmente cuando un empleado está dentro de una empresa y sobre todo si la empresa sabe que están desarrollando propiedad intelectual, en general, el empleado cede los derechos en general, cada caso puede ser distinto, pero el empleado cede los derechos a nombre de la empresa en la que está trabajando. Eso vendrá o se va a explicar en el contrato en el que está, cuando el empleado entra a trabajar, son de las cosas que tienen que estar estipuladas, o sea, se estipulan previamente. De manera general es lo que se estila por la simple y sencilla razón de que al empleado se le está pagando
de manera constante por su trabajo y pues es parte de lo que se suma al activo de lo que la empresa es, ¿no? Entonces, por eso el acuerdo de también el sueldo es importante, ¿no? Muchas veces una de las ofertas que pudiera pasar en las startups se estila mucho esto, es que además de un salario, te ofrece una pequeña participación de la empresa, así como nosotros como inversionistas queremos entrar o ser parte de tener acceso a las acciones, se destina un porcentaje para los empleados que están trabajando activamente en generar y en consolidar la propiedad intelectual, para que además de su salario puedan tener ciertas acciones, ¿no? Y esas acciones, por supuesto, van incrementando en valor a lo largo del tiempo y es un beneficio adicional que se le puede ofrecer a los empleados. Ahora, no todos los empleados van a tener acceso a esto. O sea, generalmente se usa para los empleados clave, para los empleados que sí están trabajando en el desarrollo y la propiedad intelectual. O sea, es importante entender, ¿no? Que no es algo que es para todos en general, ¿no? Ok, ya me explicaste mejor. Mira, una de las cosas que se ve desde la parte de biotecnología es tener, porque en realidad lo que tú estás protegiendo es más hacia la secuencia genética, pero muchas veces, y sobre todo en este tema, y quizá me equivoque, pero te voy a explicar cómo nosotros lo vemos a la hora ya en la práctica. Pero desde la perspectiva es, tienes, por ejemplo, una célula que está produciendo un cierto componente metabolito, que en realidad lo que importa en el producto es el metabolito, y tú estás buscando de alguna manera comercializar este metabolito. Entonces ya no impacta, nuestro modelo de comercialización ya no está visualizando la célula como parte de la comercialización, sino es el metabolito per se. Entonces ahí es donde de alguna manera yo he visto en la práctica que este tema se obvia o de alguna forma ya no es relevante. Vamos poniendo casos de anticuerpos monoclonales, ¿no? O sea, a ver, y ahorita es algo que está en boga, ¿no? O sea, tenemos una célula que fue modificada genéticamente, que está protegida por cierta, no sé, digamos, cierta empresa, que ellos son los dueños de esa línea celular. Bueno, la línea celular nunca sale de no, o sea, no de alguna manera, no es como que la traigan y acá en México la estemos revisando. Nosotros usamos digamos, usamos una vez más, como decía, los metabolitos o lo que se excreta de esta célula, que en este caso estamos hablando de los anticuerpos monoclonales. Y a partir de ahí nosotros tenemos un proceso industrial para estabilizar, estandarizar, en fin, ya un tratamiento. Pero en tema celular nunca, ya no nos metimos en ese tema para el modelo de negocio, ¿no? Ya estoy llegando. Dice incluye derivado como metabolitos. Puede ser, Ileana, voy a investigar más, pero hasta este momento nosotros cuando hemos visto sobre todo este tipo de modelo de negocio, generalmente solo se paga una regalía al que es el dueño de la línea celular, y con eso estamos cubiertos dentro de este tema, ¿no? Y como les digo, como nunca sale del país, pues así es como lo estamos resolviendo, pero vale la pena revisarlo y entenderlo un poco mejor. Como les estaba diciendo, ya estamos llegando a los últimos 4 minutos de la reunión. Quisiera compartirles los datos de nosotros, bueno, los míos y de mi equipo. Ahorita tenemos, por ejemplo, estamos empezando una presencia en LinkedIn para salir un poco más al público y poder compartir con ustedes, pues, lo que estamos haciendo y lo que continuaremos haciendo. Y bueno, en ese sentido, pues me encantaría que de repente verlos por ahí. Aquí les dejo los datos, mi correo, inclusive teléfono. Nosotros normalmente estamos buscando
evaluar estas oportunidades de inversión desde, o sea, como les decía, en salud visual. Entonces, digamos, siéntense con la libertad de buscarnos, ya les diremos nosotros muy claramente si es algo que es un prospecto o si necesita seguirse consolidando y poderlos inclusive de alguna manera apoyar en ese camino. Entonces, pues hasta aquí sería mi participación. Finalmente, una vez más agradecerles muchísimo por el espacio y pues ha sido un gusto. Muchas gracias a todos los que estuvieron activamente participando en el chat. Y bueno, pues no me queda más que quedar a sus órdenes y espero que no sea la primera vez ni la única en la que coincidamos. Bueno, maestra, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Les recordamos que ahorita en la tarde vamos a tener el concurso del Cookstack y mañana el foro Mujeres Investigadoras con la que se cierra el evento. Pues les agradecemos a todos su presencia y esperamos que les haya gustado la plática. Muchas gracias y muchas gracias, maestra, de nuevo. Hasta luego. Muchas gracias, Keila. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hasta luego. Gracias.